Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariana? A través del chat y de todos los que están conectándose. Buenos días. Vamos a ir con una muy interesante tema que si bien hemos tratado de alguna manera antes de repente en nuestros estudios secundarios, ahora tenemos que verlo de una manera más resumida y sintética y ubicarlo dentro de los conocimientos que exige el examen. Eh, Vamos a ver el tema de la identidad hoy día. Muy buenos días, Aisha, y también nuevamente a todos. Ya yo tengo 1 minuto para nuestra hora de inicio. Y una vez les envío las claves para que ya nos concentremos en lo demás. Vamos a ir a hablar entonces de lo que nos hace tener la capacidad de poder evaluar la realidad, pero también evaluar a nosotros mismos. O sea, podemos tener conocimiento del mundo, sí, y es más, podemos con ese conocimiento de alguna manera ubicarnos en ese mundo, saber de alguna manera qué hacemos en ese mundo o qué podemos hacer. Bueno, un ratito voy a hacer que no es el centro. Entonces vamos con nuestro tema de hoy día, la búsqueda de identidad. Se busca o se construye la identidad. Y eso forma parte, obviamente, de nuestro yo, de cada mundo individual, de cada psicología personal, ¿verdad? Vamos entonces al tema que nos interesa, para eso vamos a compartir nuestro PPT. Les pido, por favor, que me indiquen si se puede ver, Sí se ve, profe. Enter to Bluetooth de tal manera también que puedo graduar mi audio acá. USB device. Aló, ¿pueden escucharme? Sí, profe. Sí, profe, Muchas sí se gracias. escucha, sí se escucha. Muchas gracias por su respuesta. Ahora sí, ajusto acá mi audio para pasar al tema de hoy día de búsqueda de identidad única, el autoconocimiento y la autoestima. Bueno, acá hay muchos autos, autoconocimiento, autoestima. El propio conocimiento que puedo tener de mí mismo. Y ese conocimiento me puede llevar a un tipo de conclusión sobre lo que soy yo. La autoestima tiene que ver cómo nos valoramos, ¿no? Cómo nos medimos, cuál es el peso, el valor que yo me doy, cómo me estimo. Estimar es sopesar, es tomar una medida. Estimar es, ¿hay más o hay poco? Autoestima. Entonces, vamos a ver estos estos autos. No es un estacionamiento de carros, es auto de uno mismo, conocimiento y autoestima. Veamos. Acá tenemos a un gatito que se ve al espejo y vaya que se ve algo muy diferente en el espejo de lo que es. Pero efectivamente todos formamos una imagen de nosotros mismos, ¿no? Acá tenemos efectivamente una autoestima un poco elevada del menino, pero también podría ser de una persona. A ver, por ejemplo, ¿cómo te sientes tú el día de tu cumpleaños? ¿Con mucha autoestima o con baja autoestima?
A ver, ¿qué me pueden decir? Tú esperas en tu cumpleaños que te feliciten, que te saluden. Y efectivamente es muy seguro que eso pasa, tus familiares te van a saludar. Y cuando te saludan tus familiares, al menos luego los amigos, y luego conocidos, y luego, vaya, muchas personas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te percibes a ti mismo el día de tu cumpleaños? ¿Alguien podría decirme? ¿Tu autoestima va a ser alta? ¿Va a seguir siendo igual? ¿O va a ser una autoestima baja? Autoestima alta. La autoestima tenderás, lo más seguro, a sentirte bien contigo mismo, te saludan, tus familiares te abrazan, ¿no? Hasta te cantan cumpleaños, ¿no? Por ahí que tu mamá o algún familiar te da un obsequio especial. Vaya que sube un poco tu autoestima. Ahí estamos viendo. Ahora, pues estamos en el tema. Vamos a hacer un ejemplo clarísimo. Cuando te encuentras con una persona especial para ti, un buen amigo, una buena amiga, y te saluda efusivamente porque no lo ves hace un tiempo, ¿cómo te sientes? Y otro ejemplo sería cómo se sentirá el ingresante a San Marcos el día que se entera que ingresó. Pregunto, ¿cómo se sentirá? Marca la clave. Autoestima alta, baja, regular, promedio. ¿Qué marcas? Alta. Alta. ¿Quién no se va a sentir con la autoestima alta cuando ingresas? Ahí estamos viendo un ejemplo clarísimo de la autoestima. ¿Cómo me valoro? Claro, pero el referente de esto es cómo me miran también. No solo cómo miro yo, sino cómo me miran, y eso influye en la forma en que yo mismo me percibo. Vamos a eso. En esta semana vamos a ver el autoconocimiento, que es la capacidad fundamental, lo que nos hace humanos en realidad en gran parte, ¿no? Porque como especie, el Homo sapiens, el ser humano, tiene la condición de conocer y de conocerse. Eso vamos a ver, y esto sería la base para también valorar, estimar, no solamente a mí mismo, toda la realidad, ¿no? Este día se ve muy gris, pero no lo hice porque va a ser frío, lo hice porque de repente no encuentra un aliciente, algo motivante, interesante en el día. Pero lo conveniente es encontrarlo de alguna manera, ¿no? Hay que encontrarlo un aliciente a diario para continuar con una buena autoestima, porque si valoro que todo va a ir mal, todo va a ir gris, oscuro, no voy digamos, a sentirme bien, y de repente también mi productividad o lo que hago tendrá un poco ese matiz. Entonces, del autoconocimiento podemos pasar a la autoestima. La autoestima tiene que ver también con mi imagen corporal. Si ustedes recuerdan, en la semana 2 vimos que el homúnculo de Penfield homúnculo es una pequeña persona. Hay un mapa en el lóbulo frontal y parietal, donde está nuestro esquema corporal, el mapa de nuestro cuerpo. Bueno, allí también esa es la base neurológica de lo que va a ser nuestra imagen corporal. Tenemos una imagen corporal. Eh, a veces esta imagen podría no necesariamente distorsionarse por una lesión, sino también que aspectos psicológicos, exclusivamente psíquicos o psicosociales, podrían de alguna manera modificar mi imagen corporal. Comprensión de los demás y estilo de comunicación. Estos dos temas nos permiten ver que
la identidad no solo tiene que ver con el yo mismo, imagen corporal de uno mismo. También identidad tiene que ver en mi relación con los demás, con las otras personas. Entonces, así como tengo conocimiento de mí mismo, también podría conocer a los otros o comprender a los demás, mis compañeros de clase, por ejemplo. Y ahí podemos encontrar estilos de comunicación que vamos a revisar. Entonces, son 5 temas para esta semana. El autoconocimiento es la forma en que conocemos la realidad finalmente, ¿no? El ser humano puede conocer el mundo, efectivamente que sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, aquí juega un rol importante lo que denominamos conciencia. Conciencia es con conocimiento. Tengo conocimiento de, o llego a tomar o llego a tener conocimiento de el mundo, de lo que me rodea, de mi casa, de mi familia, de mí mismo, de donde estudio. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver mucho con la reflexión. Y la reflexión, ¿dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, cuando tú hablas contigo mismo, ¿no? De repente, vamos a poner un caso. Voy a dejar un ratito, aunque esto podría, bueno, mejor mantengo proyectando el PPT. Entonces, imagínate que este fin de semana que viene, ¿no? Un colega te dice, un compañero de estudios te dice, oye, tenemos una reunión, tienes que venir. Además, ¿te acuerdas tú, te dice tu amigo, ¿te acuerdas de que tú me has preguntado por tal chica? Sí, claro que sí. Bueno, ella va a ir. O en el caso de ella, su amiga le dice, oye, ¿te acuerdas de que tú me has preguntado por tal muchacho? Sí, él va a ir este fin de semana. Tú estos meses te has dicho, yo solamente estudio para ingresar. Pero ¿qué ocurre el fin de semana? Llega el sábado, tú dices, ¿puedo ir? Sí, puedo ir. Claro que puedo ir. Pero ahora, ¿debo ir? Y ahí viene que comienzas a reflexionar. Ver los pros y los contras. Y para hacerlo más entretenido, vamos a poner la caricatura que a veces ocurre cuando se dan estos casos, se plantea una caricatura, ¿no? Que aparece la imagen de un diablito y un angelito. Aparece cuando reflexionas la imagen del diablito que te dice, qué bien que te vas a relajar, a divertir, está bien, ya deja de estudiar tanto, eso no te va a hacer bien. Vas a enloquecer si sigues estudiando así todo el día. Qué bueno que vayas a salir. Y mientras te dices eso, aparece el angelito. La parte de tu reflexión que te dice, acuérdate del examen. Acuérdate del examen. ¿Viste esas preguntas? ¿Te acuerdas de esas preguntas que casi no respondiste? Acuérdate del examen. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Ya deja de pensar en salir. Y sigues ahí reflexionando contigo mismo. La reflexión es la manera, o una de las maneras más, digamos, conocidas, o que podemos llegar a rápidamente a percatarnos de que se da, ¿no? Que el autoconocimiento tiene que ver con esa capacidad de reflexión. ¿Cómo es eso de autoconocimiento? Cuando reflexionas para tomar una decisión sobre lo que puedes hacer tú mismo, estás viendo
el accionar de esa conciencia, que en base a lo que conoces, por ejemplo, puedes tomar decisiones, la toma de conciencia. Y podemos tomar conciencia no solamente de nosotros mismos, también del mundo. Por ejemplo, mi generación, que ya es una generación antigua, no era tan ecológica como la generación de ustedes. Ustedes nacen en una generación donde el tema del ecológico se plantea muy rápidamente, a diferencia de generaciones pasadas, en que todavía no. Hoy día, a ver, pregunto para que me respondan rápidamente por el micro. Si tú sales del centro pre, imagínate un día de presencial, sales del centro pre en la presencial, sales de clase con apetito, saliendo ahí a la cuadra siguiente que caminas porque estás rumbo a tomar tu movilidad, en eso aparece una persona que te da un tríptico anunciando la apertura de un local, un restaurante. Restaurante, aquí está lo mejor. Entonces, y te dicen, si usted va hoy día a almorzar, te vamos a dar un plato gratis. Vas a escoger o ceviche de buchame o bistec de ballena. Bistec de ballena. Pregunto, ¿tú aceptas la invitación? ¿Vas sí o no? ¿Me pueden decir? Ah, ya han No, puesto varios. ¿Vas sí o no, Luciana? no, ¿Por qué? ¿Me puede decir una razón? Sabemos, ¿no? Creo que el buchame es el delfín. Así le llaman aquí en el Perú, creo que en el norte. Ceviche de buchame, ceviche de delfín o bistec de ballena. Hoy día un joven como ustedes, si se da cuenta de esto, dice, no, ¿yo cómo voy a comer una ballena? Si la ballena se está extinguiendo y también se están extinguiendo los delfines, ¿cómo voy a colaborar con eso? Ahí estás viendo la conciencia, no de uno persona, como persona, sino de un hecho que es el tema de la ecología. Ahí estamos viendo un nivel de conciencia ecológica, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Concreto de lo que es el tema de la conciencia o la de toma de conciencia. Continuemos entonces. Podemos tener conciencia de nuestro mundo y de nosotros mismos. Por lo tanto, el autoconocimiento se relaciona directamente con mis pensamientos, la forma en que razono, llego a conclusiones. Comer ballena, no para la mayoría, ¿no? Por ahí uno dice, no, pero si es gratis, como que durante un tiempo accede, pero luego reflexiona y dice, no, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy colaborando con la matanza de las ballenas? No, 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 mejor me voy y te vas, ¿no? Ahí está reflexionando la persona también. Pero también con mis afectos, algunos rechazarán de inmediato, indignados, otros simplemente no harán caso, sin mayor emoción, otros sí llamarán de repente a un número de alguna autoridad, también en los afectos, esa noticia, y va a llevarme a algo. Los que piensan que es un delito llamarán a las autoridades, los que no podrían ir un rato y de repente después podrían reflexionar, otros sencillamente siguen su camino, ¿no? Y también sobre mí mismo, ¿no?
mi conocimiento sobre mi propia fisonomía. Entonces muchos dirían, pero la carne de pescado, la carne de la ballena podría ser algo más, digamos, saludable. Me conviene comer esa carne, pero luego reflexiona, no me conviene a mí, pero ¿y luego qué va a pasar con esta especie de animales? Ahí hay una serie entonces de aspectos vinculados también con mis aptitudes. Yo me veo qué habilidades tengo, qué me motiva, qué me impulsa a hacer cosas, qué valores tengo. Un valor sería, por ejemplo, tener conciencia ecológica. Y la personalidad también, los que sencillamente se quedan callados, pero al callarse también rechazan esa oferta de comer estos platos, y otros que tendrán una forma de acción más activa, más directa, ¿no? Eso va a depender del tipo de personalidad también. Entonces aquí tenemos el autoconocimiento propio del ser humano, probablemente lo que nos aventaja a las demás especies, porque nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Desde bebés, el bebé se mira al espejo y no se confunde con otro bebé, aun cuando sea parecido a él. Esto lo logran los primates, ¿no? Adultos. Se ven al espejo y como que se acicalan, se peinan, y si viene otro mono parecido, no se confunden, pero de ahí no pasa, ¿no? El ser humano tiene un autoconocimiento mayor. Entonces, si podemos conocer el mundo, también podemos conocernos a nosotros mismos. Autoestima. ¿Cómo me estimo? Estimar es dar un valor. A ver, ¿qué pesa más? ¿Tu lapicero o tu celular? Respóndeme por el micro, por favor. ¿Qué Mi pesa celular. más? Tu celular. Pesa más, ahí es hecho una estimación. A veces no podemos estimar del todo, como decir qué pesa más, ¿no? Con ese refrán que es tan popular. ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de metal? Bueno, si te quedas con la apariencia, el ser humano no se queda con la apariencia, va, reflexiona y analiza, ¿no? Entonces, pero algunos podrían estimar de forma inadecuada o sobrevalorada o inferiorizar. Y también lo podemos hacer con nosotros mismos. No sabemos evaluarnos correctamente porque nos falta información, porque el conocimiento que tenemos que tomamos como referencia para evaluarnos es limitado o algo parecido. Entonces, podemos estimarnos, podemos valorarnos, ¿no? Por eso decimos, ¿qué significa estima? Muchos dicen, profe, estima es querer, que es, ¿no? Asumir algo, ¿sí? Estimar es eso. Por eso encontramos también que es fácil decir que autoestima es cuánto me quiero, ¿no? La valoración propia. Me valoro de manera realista, me valoro de manera inadecuada o me sobrevaloro. Y si me valoro, me apruebo o me desapruebo. Por ejemplo, puedo valorarme y decir, este joven, por ejemplo, que se ve al espejo, ¿no? Y decir, ya estoy en el centro pre, yo voy a ingresar, pero la vistes a ella, las conociste por el Zoom, y dijiste, pero yo ese día prendí mi cámara y creo que estaba despeinado. Si estaba despeinado y ella me ha visto, uy, me va a desaprobar, no va a querer ni hablarme. Qué mal me habré visto en el Zoom, en la cámara. ¿Por qué no me peiné? Si no te valoras de una forma apropiada, te vas a desaprobar.
Estaba diciendo el joven, se estaba diciendo a sí mismo, yo ingresé, voy a ingresar, estoy en el centro pre, puedo ingresar, pero luego de que estaba valorándose adecuadamente sobre hechos reales, habla de algo que pudo darse, que él ingresó sin peinarse al Zoom y ella, la chica que él se ha fijado, le ha visto despeinado. Y ahora comienza a desaprobarse, ¿no? A los que tienen el pelo ondulado quieren el pelo lacio y los que tienen el pelo lacio lo quieren ondulado. Ambos tienden a desaprobarse. Qué trinchudo que soy. O el otro, muchos rulos, no me puedo peinar. Los dos se desaprueban. O también podemos aprobarnos. Gracias, esto es posible porque nos valoramos. Hay una valoración propia y que viene de una capacidad de darnos un valor, la autoestima. ¿Cómo formamos estas formas de valoración de nosotros mismos? Hay también formas en que llegamos a tener una autoestima. La formamos a través de la familia, para ser más concretos, de la interacción, de la relación que tenemos con otros familiares, desde niños hasta la edad que tenemos actualmente. La relación que tenemos con la familia es uno de los agentes más significativos en la formación de la autoestima, más importantes. La aceptación, un niño sencillamente requiere que los padres lo escuchen. No es mucho, ¿no? ¿Verdad? Solamente que lo escuchen, lo tomen en cuenta, en consideración. Entonces, tenemos a ver ahí los padres como agente formador de autoestima. Los otros, fuera de la familia, amigos, tu mejor amigo, tu mejor amiga, el resto de tus amigos, ¿no? De acuerdo al valor que les das a ellos en su relación con amistad, también colaboran en tu autoestima. Generalmente, cuando tenemos nuestro mejor amigo efectivamente cercano, e interactuamos con él, esa interacción, esa relación, ese intercambio, mutuamente, ¿no? Nos permite también una referencia para la autoestima. Y no olvidemos que no solamente los padres, los otros, hoy día también ¿no? El Internet, las redes sociales, podrían jugar de alguna manera, aún no lo sabemos 100%, está en investigación, de alguna manera también influir en nuestra autoestima. Es muy probable que sí, pero aún no sabemos qué tanto, eso está en proceso de investigación. Pero los otros sí, los otros significativos sí colaboran en nuestra autoestima. Y no olvidar que también nuestra propia percepción, nuestra propia autoobservación, esto ha venido mucho en el examen, la autoobservación también modela, forma nuestra autoestima. Este ejemplo lo doy para que no se olviden. Quien les habla, yo soy aquí profesor del Centro Pre, evidentemente, soy sanmarquino, pero déjenme decirles que cuando yo postulé, no postulé con un 100% de aprobación familiar. Yo solo me fui a matricular, porque resulta que yo tengo un hermano mayor que ingresó a un centro ¿no? de castrense, ¿no? Militar, y como todo le iba muy bien, mi familia ya como que había tomado la decisión, si fue el mayor, ¿por qué no también el otro que viene, el segundo, ¿no? Soy el segundo de los hermanos. Ya como que mi familia me estaba haciendo el caminito hacia eso.
Yo me decía a mí mismo, yo creo que eso no es para mí. Yo quiero, y fui a la ciudad universitaria. En mi colegio me hicieron ir a la ciudad universitaria. Vi al interior, me sorprendió, me fascinó. Y luego seguí buscando por mis propios medios y yo me dije, esto va a ser mi lugar donde yo estudie. Entonces yo decidí y yo solo me miraba, digamos, al espejo y me decía, no quiero ser militar, al menos quiero conocer a la Universidad de San Marcos. Y eso hice. Yo junté, ahorré, me matriculé yo solito y casi yo solo también di mi examen de la manera más deportiva que pude, o sea, sencillamente hice lo mejor e ingresé, porque fue mi decisión principalmente. Mi propia autoobservación me decía, yo quiero esto, yo quiero ser esto, no lo otro. Y esto es importante. No somos simples, digamos, sujetos que nos vemos influenciados por los otros, también por nuestra propia percepción y decisión. Esto es importante, ojo, para el examen. Área de expresión. ¿Cómo se expresa la autoestima? En mis pensamientos, en mis emociones. Pensamientos es área cognitiva. La cognición implica los procesos mentales, percepción, memoria, pensamiento. Los afectos están las emociones, sentimientos, valores. La conducta es lo que hago, lo que se me ve hacer. Esa conducta es producto de una emoción y de una cognición. Y también mi conducta con los demás, con relación con los demás. Bueno, la autoestima se expresa en todo. Por ejemplo, el estudiante que el primer examen se plantea sacarse una nota en el examen, pero luego se entera de que tuvo una nota más baja de la que él quería en el examen. Pregunto, ese día que se entera del puntaje, que es menor a lo que él esperaba, ¿qué pensamientos tiene? Como no logró el puntaje que deseaba, comienza a cuestionarse, ¿por qué no estudié más? ¿Qué pasa conmigo? Y déjeme decirle una cosa, incluso algunos postulantes, no todos, cuando se enteran de una noticia así, incluso dicen, mejor ya no postulo, me voy. Algunos lo dicen. O sea, sus pensamientos se ven tan influenciados por esa autoestima que se vuelven negativos los pensamientos. Pero como tenemos la capacidad de autorreflexión, de autoconocimiento, corregimos eso y nos decimos, no, ahora yo sé lo que debo hacer, y el postulante generalmente regresa con nuevos bríos, con más entusiasmo para postular, gracias a la autoconciencia. Regresa con más motivación. Igualmente, ese alumno que se enteró de esa noticia de su puntaje bajo, ¿no? ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a estar alegre? No, va a estar afectivamente, va a tener emociones que no van a ser de alegría, ¿no? Va a estar sonriendo solamente, fingiendo sonreír, ¿no? No se va a sentir alegre, va a tener algo de pena. ¿Y cómo va a ser? Va a estar generalmente quieto, se va a querer sentar a pensar, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino cuando perdió su celular, llego a su casa y lo veo que es un jovencito muy activo, y estaba sentado y le digo, ¿qué te pasa? Que te veo muy pensativo. Hundido en el sofá estaba sentado. Me dijo, he perdido mi celular. Y por eso te pones así, y solamente sabía decir, he perdido mi celular. La pérdida de un objeto lo lleva a tener afectos negativos, emociones negativas y a pensar solamente en eso negativamente. Y está ahí sentado horas tras horas y resulta que no era solo horas, sino incluso un par de días más o menos
con la expresión he perdido mi celular. Afectó su conducta, pensamiento, emoción y conducta que vienen de una autoestima. La pérdida del celular fue una evaluación negativa en su persona. Y cuando un postulante, regresamos al postulante del examen, que encuentra, baja sus notas, pregunto, si se reúnen en el Zoom, si convocan, su salón convoca a una reunión al Zoom para hablar del examen, cuando ingresa al Zoom, este joven, ¿va a querer hablar del examen? Pregunto, lo más probable es que no. Mientras otros van a decir, oye, yo marqué tal, hice bien, tengo tanto de puntaje, soy lo máximo, él va a guardar silencio y cuando le preguntan, ¿y tú cómo te fue? ¿Qué va a decir? Ah, oye, hace frío, ¿no? Sí, hace frío, oye, voy a poner mi casaca, ahí vengo ya, ahí vengo, ¿no? Voy a apagar mi micro y se va. Y al rato regresa. No quiere tocar el tema. Afectó a su autoestima el saber que no tiene el puntaje que él esperaba. Afectó sus relaciones sociales. Tenemos entonces que la autoestima influye en pensamiento, emoción, en la conducta y en la conducta social o relacional. Baja autoestima, por lo tanto, nos lleva a tener poca confianza en nosotros mismos, nos cuestionamos, el típico no puedo, no voy a poder, ¿no? Y comienza a pensar más en sus defectos, más en sus incapacidades, ¿no? No toma decisiones rápidas, tarda mucho o simplemente no las toma, ¿no? Ya pierde un poco el contacto con los demás, está sumergido en sus problemas, ya no se pone en el lugar de otros, ni mucho menos habla adecuadamente o se expresa adecuadamente incluso de él mismo. Y es muy sensible a lo que dicen de él. ¿No? De inmediato le da una carga valorativa no tan positiva cuando escucha una opinión sobre él. Ya están hablando mal de mí, ya ven, eso pasa por haberles dicho algo de mi examen, dice ese alumno que no salió del todo bien. Sensible, cuando no hubo esa intención de los demás, pero él lo escucha así, sensible al rechazo social, baja autoestima. La autoestima más bien, ¿no? Es cuando reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, es cuando uno dice, yo soy bueno en letras, ya ven, mi mejor puntaje en el examen lo he logrado porque soy bueno en la comprensión verbal o en la comprensión matemática, reconoce sus fortalezas y sus debilidades, se autorrespeta y por lo tanto dice, voy a tratar de dedicarle más tiempo a esta área que no domino del todo, y cuando escucha a otros, los escucha realmente, ¿no? No los juzga, valora a los logros propios y de otros y persiste en sus objetivos y presenta mayor capacidad en el diálogo, en la conversación, es asertivo, ¿no? Entonces, la autoestima va siempre a tratar de adaptarse, de llevarnos a una adaptación. La autoestima promedio que todos tenemos durante el día baja y sube. Cuando salimos a la calle, a la presencialidad, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Y cuando hay dificultades que no podemos sortear como deseamos, baja un poco la autoestima. Y cuando resolvemos los problemas como queremos, sube un poco. Entonces la autoestima nos permite adaptarnos todo el tiempo a las circunstancias. Lo importante es que no le demos, ¿no? O no llegar a un punto en que se exagere o estemos en una situación constante de baja autoestima o constante de alta autoestima. La falsa autoestima, todos tenemos baja, alta y falsa. Es esa persona que te dice, mira, acá lo único que opina soy yo, ¿ya? Si quieres habla, pero aquí decido yo. Se cree que tiene la verdad, ¿no? Que él tiene la razón en todo. Bueno, esa es una falsa autoestima. Aparentemente tiene seguridad y autoaprecio.
Lo que pasa es que está escondiendo en realidad debilidades y una propia desaprobación. ¿Por qué la persona tendría que decirle a los demás, ¿no?, que él tiene la razón o que él es el mejor, incluso sin ninguna situación concreta que esto lo amerite? Probablemente sea una forma de defenderse de sus propios temores o incapacidades. Toma una forma contraria al temor y se presenta como que es, ¿no?, tiene muchas condiciones personales cuando no es así del todo. Y se relaciona con una actitud manipuladora. Para mantenerse en ese lugar, manipula para mantener su autoaprecio y mantener su situación de que aparentemente es mejor. Y generalmente se ve soberbia, ¿no? Se presenta con una imagen, con un lenguaje de que domina, maneja, pero en realidad no es así. El asunto es que la falsa autoestima podría llevar a una relación inadecuada con otros, con diferentes formas de evaluarse y de evaluar a los demás. Ahora, hay autos. Cuidado aquí. Aquí estamos viendo todo lo que implica la autoestima. La autoestima es el punto de llegada, según este enfoque, si lo enfocamos en términos de grados o de búsquedas, tenemos que la base es el autoconocimiento, el punto de llegada es la autoestima. El autoconocimiento es mi capacidad de reflexión, de tener conciencia de mí mismo y del mundo, que me lleva finalmente a una autoestima. Cuando tengo un autoconocimiento, ¿qué ocurre? Tengo la condición de tener un autoconcepto. Tengo un concepto, ¿qué es un concepto? Una idea, una creencia de mí mismo. Por ejemplo, salgo bien en los exámenes de matemáticas y el joven dice, soy bueno en matemáticas, autoconcepto. En cuanto tenemos un concepto o idea de nosotros mismos, automáticamente aparece una emoción. Si digo, soy bueno con las matemáticas, ¿no?, voy a ver las matemáticas con cariño, voy a ver las matemáticas como algo cercano, lo acepto. Mi concepto de que soy bueno en matemáticas me lleva a una autoevaluación y digo, soy bueno, soy lo máximo en matemáticas. La idea me lleva a una evaluación. Si siempre salgo bien en los exámenes de matemáticas, me digo, yo soy bueno en matemáticas, autoevaluación. O puede ser también en comprensión verbal, ¿no? Eso depende ya de cada situación personal. Si tengo esa idea y esa emoción y por lo tanto esa autoevaluación, puedo aceptarme. Entonces el joven dice, yo soy bueno en matemáticas, por lo tanto soy un buen alumno en esta materia. ¿Cómo desearía que el examen fuera solo de matemáticas? Pero no puede ser. Pero el alumno lo desea al menos. Y se acepta como un buen alumno de matemáticas. Pero puede pasar lo contrario. De repente él puede decir, o pueden dar una falsa información, tú tienes que dominar más tal tema o más otro tema, por lo tanto no te sirve de mucho las matemáticas. Y de repente no se acepta, y al no aceptarnos, no nos respetamos. Si me acepto, soy bueno en matemáticas, me autorrespeto. Y me digo, ojalá que el examen sea de matemáticas para yo ser buen alumno y tener un buen puntaje. Autorrespeto, me respeto. Si me digo autoaceptación, mi pelo es trinchudo, no me puedo peinar, mi pelo es muy ondulado, no me puedo peinar, entonces no me respeto. Cuando veo al espejo, me miro mi pelo, mejor me corto todo el pelo. No se autorrespeta. Si no me acepto, no me respeto. Por lo tanto, el autorrespeto y la aceptación ya es, miren, viene de lo anterior y va a culminar con la autoestima. Es
grados que nos llevan hasta la autoestima. Ahora, la imagen corporal es aquella representación que tengo mental de mi propio cuerpo. O sea, todos tenemos una imagen, es por eso que podemos cerrar los ojos e imaginarnos que usamos determinada ropa. Entonces yo tengo mi imagen, me reconozco, sueño conmigo mismo, sueño, mis sueños de durmiendo, me veo, ¿no? Conversando con otros, me veo caminando, esa es mi imagen corporal, gracias a que tengo una imagen corporal. El asunto es que a veces se puede distorsionar esa imagen corporal, y el ejemplo lo tenemos en los anoréxicos, la persona, ¿no? En la bulimia y en la vigorexia, ¿no? Entonces las personas no ven su imagen real en el espejo, no se ven a sí mismas como son realmente, y se distorsiona la imagen corporal. O porque comienzan a ver que ya al tener algunos meses de practicar un deporte, o sobre todo en el gimnasio, comienzan sus brazos que estaban delgados a tener algo más de músculos, comienza solamente a ver que el resto de su cuerpo también sea así musculoso, y bueno, pues no tiene por qué serlo así. O se implica mucho tiempo y puede llegar a ser obsesivo, ¿no? Y la persona solamente tiene una imagen corporal distorsionada por el gimnasio, por el deporte en exceso, por la pigorexia. Quiere llegar a ser una especie de, ¿no? de Mister Músculos, o ella también del cuerpo perfecto, ¿no? Pigorexia. La comprensión de los demás, competencias sociales, la asertividad, la escucha activa y la empatía. Vamos a ver esto entonces. ¿Qué cosa es la asertividad? Asertividad es ser asertivo. Cuando tú has visto a una persona que habla algo en el grupo y todos le escuchan y todos le preguntan o lo saludan, esa persona con lo que ha dicho ha logrado eso. Es una comunicación positiva. Generalmente se dice que es la forma correcta de hablar porque defiendo mis puntos de vista respetando a los demás. Digo lo que yo pienso respetando a los demás. Es así, pero en realidad la persona que logra comunicarse correctamente y contagia la comunicación, nos está diciendo que ella es asertiva, porque asertivo es ser positivo para comunicarnos. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, digo lo que pienso respetando a los demás. Asertividad. La escucha activa es eso justamente, escuchar. No es opinar ni razonar, es escuchar activamente. Cuando un niño le pide a su papá, papá, que escúchame por favor, te quiero contarte algo. Caso 1, papá 1 le dice, mira hijito, estoy ocupado, ya toma hijito, toma 20 soles, ese es mi campeón, toma, anda, cómprate algo. Y el hijito se va. Segundo papá, viene el niño, papá, el papá está ocupado, y papá, escúchame. ¿Qué pasa, hijito? A ver ya, el niño comienza a hablar, el papá lo escucha, así que más, así lo mira, le mueve la cabeza, el rostro, como afirmando que lo escucha, así. ¿Y qué pasó? Y el niño le sigue hablando, y pasan los minutos, el niño sigue relatándole, siguen pasando los minutos, y de repente el niño dice, ya papá, eso te quería decir, ya papá, chao, y el niño se va. El papá sencillamente lo escuchó, no le opinó, no le dio su punto de vista, ni mucho menos. Eso es escuchar activamente, es dar señas al otro que lo estás escuchando, con tus gestos, con tu gesto corporal también, ¿no? O con palabras como sí, ¿qué más? ¿Y tú qué hiciste? Cuéntame más. Eso es escuchar activamente. Escuchar, no opinar ni dar evaluaciones, es escuchar. La empatía es ponerme en el lugar del otro, ¿no? Buscar la forma de comprender cómo piensa y también cómo se siente. Y los alumnos insisten en ejemplos. El mejor ejemplo que les puedo dar es a tu mejor amigo. Cuando tú tienes problemas, ¿a quién le cuentas primero un problema? Dime, ¿a quién se lo comentas de alguna manera u otra?
a tu mejor amigo porque tú sabes que él te escucha y te va a decir cosas interesantes al respecto. Tiene escucha activa. Generalmente el empático podría tener, ojo, no necesariamente será escucha activa, será más bien empático, porque ¿qué cosa te dice tu amigo? Si tú le dices, tengo un problema, la llamé a ella por el celular anoche y no me contestó, no, se escuchó que levantó el celular, pero no me dijo nada, no quiere hablar conmigo, está apenado. ¿Qué le dice tu amigo? Mira, tu amigo empático te dice, amigo, yo sé cómo te sientes. A mí me pasó algo parecido la otra vez. También la llamé y no me contestó. Yo sé cómo te sientes. Eso es ser empático, ponerme en tu lugar de emociones y también cómo piensas. Mira, yo pensé que era así, pero luego me di cuenta que no necesariamente. A ver, dime tú, ¿por qué tienes que pensar que ella no te quiere hablar? Ahora también intenta ponerse en su lugar de su pensamiento. No, pero es que sabes que es que estos días me ha estado, no me he querido hablar y no me he querido hablar y también ahora por el celular. Entonces comienzan a conversar y él trata de poner en su lugar de su amigo y viceversa. Ahí tenemos la empatía. Comunicación de sus estilos. Imagínate que estás bajando por el centro presencial y cuando llegas al primer piso te gritan de arriba, oye, tú no vas a ingresar. Pregunto, ¿qué estilo es? ¿Qué estilo es cuando te dicen así? Tú volteas y no ves a nadie, una persona que se va, que tú no lo ves. Está buscando que hacerte sentir mal, ¿no? Pero Agresivo. no se deja ver. Eso es pasivo-agresivo. Pasivo porque no se deja ver el rostro, se huye, no se identifica, y agresivo porque te hace sentir mal. Pasivo-agresivo combina la comunicación pasiva, que es la persona que no cree que no le entienden, ni tampoco entenderán su forma de cómo se siente. Entonces, pasivo, ¿no? Cree que no lo entienden. Es el alumno que al final de la clase dice, profesor, me han puesto en un grupo que yo no quiero. ¿Y por qué no has dicho nada? Porque él cree que su opinión no vale, no van a entender lo que él siente, por lo tanto su comunicación es pasiva. El agresivo dice de inmediato lo que piensa, habla de boca de jarro, de inmediato, sí, yo mira, no me gusta cómo te peinas, no te acerques a mí, y eso crea problemas de la relación inmediato. Efectivamente, el asertivo sería la comunicación más adecuada para esta situación, ¿no? Bien, entonces, hasta acá, alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta de ustedes? Hello, Profesor. ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya. A ver, aquí creo que hay algo más que les quería mostrar. Ya. Entonces, regresamos un ratito a lo mismo. Vamos a reforzar esto de acá. Entonces, el estilo de comunicación pasiva es cuando la persona valora que lo que piensa y siente no va a ser bien comprendido o no la van a comprender. Por lo tanto, no se comunica y es muy influenciable por lo mismo. El profesor dice, tienen ustedes alumnos que formar grupos para investigación, tienen que ser cerca a su casa y al final de la clase el alumno se acerca al profesor y dice, profesor, me han puesto en el Callao, pero yo vivo en Chorrillos, profe. Entonces, el profesor, pero usted, ¿y por qué no dijo nada en el grupo? Es porque él piensa que no será escuchado y no se va a valorar lo que él dice. Es muy probable, no necesariamente que se relacione con la autoestima, pero en todo caso, la pasividad tiene que ver con que mi comunicación no será efectiva. El agresivo, decíamos, dice las cosas a boca de jarro. Su tendencia no es a ponerse en el lugar del otro ni a pensar previamente los efectos de su opinión. Tiende de inmediato a hablar a boca de jarro. No me gusta tu forma de ser, no me gustan tus pensamientos. Claro, estoy exagerando un poco, pero el agresivo tiende a eso, tiende de inmediato y eso lleva a una confrontación. Si dos agresivos se encuentran,
y su estilo de comunicación es así directo, generalmente habrá una confrontación ahí de opiniones, ¿no? Cada uno va a querer plantear su opinión y se va a tratar, y se ofenden, tienden a ofender porque entran en conflicto, y allí vemos claramente que el estilo de comunicación agresivo implica, ¿no?, el decir las cosas sin ningún tipo de previa búsqueda de cómo el otro podría recepcionar mi información. Pareciera que el agresivo cree que lo que él va a decir tiene que ser aceptado y quiere imponerse a veces, ¿no? No acepta que lo que él menciona podría tener variantes u otras posibilidades. Entonces, cuando se combina pasivo con agresivo, tenemos el estilo pasivo-agresivo. Una broma, ¿no?, que hace sentir mal al sujeto, como por ejemplo los que hacen bullying. El que hace bullying pone un apodo y todos se ríen de la víctima del apodo. Pero entonces, ¿por qué la persona que dijo el apodo, por qué no se lo dice directamente? ¿Por qué no es asertivo y le dice, ¿sabes qué? La otra vez tú dijiste todo esto y no me simpatizas porque en ese momento demostraste ser así. ¿Por qué no le dice así directamente si ya está el conflicto abierto? No, lo que hace es ocultar su punto de vista bajo una fachada de broma y pone un apodo. En el fondo, lo que se está buscando es una agresión, pero lo hace con una cara diferente, como una broma. No identifica su verdadero motivo. Pasivo, no da la cara, agresivo. Pregunto a todos, si abres tu correo y hay un mensaje que dice, oye, tú nunca vas a ingresar, jamás ingresarás a San Marcos, y al final ponen la sombra, firma la sombra. Pregunto, ¿qué estilo de comunicación es? Marca pasivo, agresivo, pasivo-agresivo o asertivo. Hello, ¿alguien puede responderme? Pasivo-agresivo. Sí, ¿ah? Pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo porque te quiere hacer sentir mal y no se identifica. Pasivo-agresivo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Las personas hipócritas también serían pasivo-agresivos? sí, sí. Ahora hay que ver, recuerda que lo pasivo-agresivo es que no se identifica. El hipócrita podría decir las cosas también de frente, o a veces no se ve, se ve en la necesidad de identificarse y muestra toda su agresividad, ¿no? O de repente trata de fingirla por la situación, o que otro fue. ¿Te das cuenta? O sea, habría que ver el caso concreto y ver en qué momento está usando más la comunicación de un tipo o del otro. Efectivamente, si la categorizamos hacia la persona como que usa la hipocresía, entonces probablemente sí sea básicamente, ¿no?, pasivo-agresivo o agresivo. Ya, gracias. Aunque obviamente que el hipócrita podría tomar el rol de ser pasivo para salirse con las suyas. ¿Te das cuenta? Ya está utilizando la forma. Por eso hay que ver el caso de manera más concreta. En el caso del estilo de comunicación, en el examen van a haber casos. Al caso concreto tendrás tú que responder qué estilo es. Básicamente viene así en el examen en este tema concreto. Bien, jóvenes, muchas gracias. Si nos llegamos al tiempo, nos vemos. Cuídense. Muchas felicidades y a seguir estudiando. Gracias también a ustedes. Recuerden que ya les envié las claves. Muchas gracias.
Bien, buenos días muchachos, disculpen la demora. Vamos a comenzar de una vez nuestra clase. Te estaba preguntando si la semana pasada llegamos a terminar el tema de la semana anterior. Me dicen que no. Básicamente, ¿qué nos faltaba, muchachos? Nos faltaba explicar la última parte. Sí, ¿no? Ya. ¿Qué parte? ¿La parte de replicación, transcripción? ¿O solamente la última parte? La replicación me dicen acá. Ya, ok, vimos. Vamos a rápidamente a terminar esta parte para dar las claves, ¿ya? Ok. Bien, se oye mi voz y se ve la presentación, ¿cierto? Sí, profesor, sí se ve todo. Ya. Ok, nos faltaba ver entonces la última parte referente al núcleo, ¿no? Ya. Bueno, te decía que el núcleo presenta 4 partes fundamentales, ¿no? Una de ellas viene a ser la membrana nuclear o carioteca, la cual presenta unas estructuras conocidas como los poros nucleares, que son los lugares justamente por donde el núcleo va a intercambiar sustancias con el citoplasma. Es más, por ahí salen las subunidades de los ribosomas y se van al citoplasma para poder ensamblarse y participar en el proceso de traducción. Otro componente del núcleo es la parte interior, que se llama carioplasma. Y dentro del carioplasma hay otra estructura del núcleo, que es la tercera parte, que se llama nucleolo. En el nucleolo, las dos subunidades de los ribosomas, la subunidad menor y la subunidad mayor, se van a organizar. No se van a ensamblar, se van a organizar, se van a formar, cada una por separado, ¿ya? Después, cuando salen estas dos subunidades del núcleo y se van al citoplasma, allí es donde se van a ensamblar, pero no en el núcleo, ¿ya? Pero en el nucleolo ocurre la formación de las subunidades de los ribosomas. O sea, el nucleolo es conocido como el precursor ribosómico. Y el otro componente es el ADN, lógicamente. El ADN no está solo, está asociado a unas proteínas que se llaman histonas, y la asociación entre ADN y proteínas histonas se conoce como cromatina. La cromatina se localiza dentro del núcleo en una zona bien condensada llamada heterocromatina y en un estado semicondensado llamado eucromatina, ¿ya? Pero la cromatina está hecha de ADN más histonas. Cuando la célula entra en el proceso de división celular, o sea, profase ya, ahí la cromatina se va a condensar, ¿no? Como ya se duplicó antes, la cromatina se va a condensar y se va a transformar en un cuerpo llamado cromosoma, ¿no? Cromosoma, ¿ya? Bien. En el núcleo ocurren dos procesos interesantes. Uno de ellos es la replicación del material genético y el otro es la transcripción, ¿ya? La replicación del material genético consiste que una molécula de ADN va a sacar copia de sí misma, o sea, va a producir dos moléculas de ADN, ¿ya? Este proceso se lleva a cabo en el núcleo de la célula. El otro proceso es la transcripción, proceso muy importante que consiste en formar una molécula de ARN conocida como el mensajero a partir de las dos cadenas o una de las dos cadenas moldes de ADN. O sea, a partir del ADN vamos a formar ARN. Ese proceso se llama transcripción y también ocurre en el núcleo, ¿ya? La enzima transcriptasa inversa, que está presente en los retrovirus como el VIH, hace lo contrario. Participa en el proceso de conversión de ARN hacia ADN. Por esa razón, el VIH, como tiene su genoma de tipo ARN, lo puede convertir o lo puede cambiar a ADN, pero haciendo el proceso inverso a la transcripción, que se conoce como la retrotranscripción. ¿Ok?
pero gracias a la enzima que tiene el VIH que se llama la retrotranscriptasa. Entonces, la replicación y la transcripción se dan en el núcleo de las células eucariotas. Luego viene la traducción. La traducción es un proceso en donde se sintetizan, donde se producen, donde se fabrican proteínas a partir de una molécula de ARN, ¿ok? Pero en realidad, para producir una proteína se necesitan 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que lleva los codones, el ARN de transferencia, que lleva los anticodones y los aminoácidos respectivos, y el ribosoma o el ARN ribosomal, que es el que traduce las dos informaciones o lee las dos informaciones que llevan ambos tipos de ARN, para que posteriormente los aminoácidos se puedan ensamblar y se pueda formar la proteína que queremos. Este proceso se denomina traducción y ocurre dentro del citoplasma, ¿ya? Gracias al ribosoma, ¿ok? Estos 3 procesos que te acabo de mencionar, replicación, transcripción y traducción, ¿ya? Lo realizan absolutamente todos los seres vivos. Inclusive los virus también, pero como no son considerados seres vivos, ellos para hacer todo esto necesitan ingresar a una célula huésped. Veamos rápidamente cómo se da el proceso de replicación, ¿ya? Para poder replicar el ADN y sacar 2 copias de sí mismo, se necesita separar las 2 cadenas. En este caso, estas 2 cadenas de color azul oscuro ya están separadas. Pero ¿cómo se logran separar? Gracias a 2 enzimas. Una enzima que actúa primero, que es la topoisomerasa, que la tenemos aquí de color un poco lila, que se va a encargar de desespiralizar la doble hebra. ¿Qué significa eso, profe? Que la enzima va a, digamos, fomentar el rompimiento de los enlaces fosfodiéster para que la doble hélice se comience a, digamos, a doblar, ¿no? Y a separarse, ¿de acuerdo? Pero después, la separación todavía no es completa. Necesitamos otra enzima que se llama la helicasa, que está aquí de color medio celestito, que es la que definitivamente pues va a separar las cadenas porque va a cortar los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que la helicasa va avanzando y la topoisomerasa también, las 2 cadenas de azul oscuro se van separando y va quedando un espacio. Y ese espacio sirve para que actúe otra enzima que está aquí como especie de una argollita amarilla, ¿ya? Que se llama la ADN polimerasa. ¿Qué es lo que va a hacer la ADN polimerasa? La ADN polimerasa lo que va a hacer es elongar las nuevas cadenas de ADN, que en este caso, ¿ya? Estarían de color celestito, ¿ya? Esta cadena de celeste, ¿ya? Utiliza como molde la cadena de aquí de azul oscuro, ¿ya? Y para sintetizar esta cadena, ¿ya? Se requiere de la presencia de un primer segmento de ARN, que no está acá dibujado, pero que se llama primer o cebador. Ese primer o cebador es una secuencia de ARN pequeña que se va a colocar al inicio del origen de la cadena molde, que se llama el origen de la replicación. Luego recién viene la enzima ADN polimerasa y comienza a hacer esto lo que estás viendo acá, elongar la nueva cadena. ¿Pero cómo lo va a hacer? Lo va a hacer si es que o siempre y cuando encuentre los nucleótidos que le corresponden. Por ejemplo, si acá hay adenina, la ADN polimerasa va a traer timina. Si más acá hay guanina, la ADN polimerasa va a traer citosina. Si más adelante encuentra citosina, la ADN polimerasa va a traer guanina, y así sucesivamente. Va a ir elongando la cadena de manera continua. Por eso es que la síntesis de esta nueva cadena de celeste se llama síntesis continua. Pero en la otra cadena, que está acá, abierta también, la de azul, ¿no?
la síntesis se va a llevar a cabo un poco más lenta, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí se van a colocar varios primers de color rojo, que se llaman cebadores también, ¿ya? Que son segmentos pequeños de ARN, ¿ya? Y después va a venir la enzima ADN polimerasa y va a completar los espacios que hay entre primer y primer. Esos espacios se llaman fragmentos de Okazaki, ¿ya? Es parecido a lo de arriba, a lo de acá. La diferencia es que aquí en esta cadena molde van a colocarse varios cebadores por separado. Y como están separados, entre ellos queda un espacio que hay que completar. Y ese espacio que hay que completar lo hace la DNA polimerasa. Siempre las dos ADN polimerasa trabajan en dirección 5'3', ¿no? Una va de acá, de la izquierda hacia la derecha, y la otra va de acá, de la derecha a la izquierda. Al final, las nuevas cadenas que se forman, que son las de celestes, se van a unir a las otras de azul. Y de esa manera después vamos a tener dos moléculas de ADN ya listas, ya formadas. Como la cadena antigua se conserva, que es la azul oscuro, y la cadena nueva se forma, entonces se dice que la síntesis de ADN es semiconservativa. ¿Ok? A eso se refiere la replicación del ADN. ¿Ok? Bien. Lo que pasa es que los temas están bien compactos a la hora de poder explicarlos y bueno, es un poco difícil poder explicar detalladamente todo el proceso, ¿no? Necesitaríamos un poquito más de media hora o más para poder explicar todos estos procesos que son muy interesantes, ¿ya? Pero lo básico es esto, ¿no? La replicación del ADN involucra la participación de estas enzimas, la topoisomerasa que desenrolla, la helicasa que corta y separa las cadenas, y la ADN polimerasa, que es la que elonga la cadena, ¿ya? Y siempre las nuevas cadenas van a ir en dirección 5', 3', siempre es así, ¿ok? Luego tenemos la transcripción y la traducción. A ver, cuando uno habla de transcripción, uno siempre piensa en el molde, que es el ADN, y en la nueva cadena que se va a formar, pero que esta vez va a ser una molécula de ARN. Esa molécula de ARN que se va a formar se llama el mensajero. Por eso lo ponemos como ARNM, ¿no? Que significa mensajero. ¿Por qué? Porque lleva el mensaje del ADN. Para llevar el mensaje del ADN y para formarse un ARN mensajero, se necesita una enzima que también elongue, forme la nueva cadena de ARN mensajero. Esa enzima se va a llamar la ARN polimerasa, ¿ya? Y cuando venga la enzima y observe acá, por ejemplo, que en el ADN hay timina, la enzima va a traer adenina. Cuando corra un poco más allá y observe que en la cadena de ADN molde hay guanina, la enzima va a traer citosina. Cuando vea que hay citosina, la enzima va a traer guanina. Y cuando vea que hay adenina, ¿qué traerá? Como es una molécula de ARN la que queremos formar, la enzima ya no va a traer timina, sino va a traer uracilo. Entonces aquí, en la nueva cadena de ARN mensajero, las secuencias de bases nitrogenadas van a ser ricas en adenina, guanina, citosina y uracilo. No va a haber timina. Y de esa manera, como ves aquí, utilizo esta secuencia molde, ¿ya?, de ADN y comienzo a producir una nueva cadena de ARN mensajero, ¿ya? Al comienzo va a estar inactiva, se le va a llamar pre-ARN mensajero, pero después ya solita se va a ir formando y va a constituir la información que se ha copiado del ADN. Este ARN mensajero trae esta nueva información que se conoce como el código genético. Y el código genético está representado por una secuencia de bases nitrogenadas que se agrupan de A3, de A3, de A3, de A3. Cada grupo de A3 se conoce como codón, ¿de acuerdo? Y esos codones los tienes acá. Esta es la tabla del código genético. Y vamos a ver diferentes combinaciones. Acá, al lado izquierdo de la tabla, tenemos 1, 2, 3,
4 opciones de letras. Uracilo, guanina, adenina y guanina. Uracilo, citosina, adenina, guanina. Arriba tenemos también 4 opciones. Uracilo, citosina, adenina, guanina. Y aquí a la derecha, de manera vertical, tenemos 4 grupos de opciones con uracilo, citosina, adenina, guanina. ¿Ya? Esto es bien fácil de leerlo. La primera base nitrogenada va a estar dada por cualquiera de estas 4 que están acá a la izquierda. La segunda base nitrogenada va a ser cualquiera de estas 4 que están acá arriba. Y la tercera va a ser cualquiera de estas de acá. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, el aminoácido que está aquí, mira, acá. ¿Ves esto? Mira, dice leucina. Este es leucina. El código para leucina puede ser este, mira, ve. Uracilo, primera letra. Uracilo, segunda letra, mira. Y mira, adenina, tercera letra, ¿no? Ese es el código para leucina. Pero leucina también tiene otro código, mira. Uracilo, primera letra, acá está. Uracilo, segunda letra, acá está. Y guanina, tercera letra, mira. Acá está. ¿Te das cuenta? Entonces, leucina puede tener el código UUA o puede tener el código UUG. ¿Ya? Muchos aminoácidos se van a repetir. Mira, acá hay otro código para leucina, acá hay otro más. Y es diferente, mira. Por esa razón se dice que el código genético es degenerado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para un aminoácido pueden haber diferentes códigos genéticos. ¿Y quién trae todo este código, toda esta información? Lo trae el ARN mensajero. Profesor, ¿y hasta qué punto se va a sintetizar o se van a ir trayendo los códigos? O sea, ¿hay un tope? Sí, hay un tope. Esos topes se llaman codones de término o simplemente codones stop, que vienen a ser estos de acá, estos de rojo. Son 3, mira, de toda la lista que hay acá, de los 64 codones que hay acá, 3 no codifican ningún aminoácido. Por ejemplo, este de aquí, mira, U, A, A. El otro U, A, G. El otro es U, G, A. O sea, UGA, WAG, WA, ¿no? No codifican ningún aminoácido. Y el de verde que está acá es el primer codón que codifica el primer aminoácido que siempre es metionina. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este es el código genético, que lo trae el ARN mensajero. Pero este código genético tiene que leerlo este señor que está acá, el gordito, que se llama el ribosoma o el ARN ribosomal. ¿Ya? Entonces, para esto, el ARN mensajero ya tiene que salir de acá, del núcleo, porque este es el núcleo, y luego se va al citoplasma. La síntesis de ARN mensajero se llama transcripción, ¿ok? Cuando sale el ARN mensajero, lleva los codones. Pero existe otro ARN que se ha producido también, que está en el citoplasma, y que se llama el ARN de transferencia. Es este de acá, chiquito este. Entonces, el ARN de transferencia también va a entrar acá. El ARN mensajero, por ejemplo, vamos a suponer que lleve, acá no se ve bien, está muy pequeñito, que lleve este codón, mira, ve, AUG. Entonces, el ARN de transferencia tiene que llevar UAC. Aquí está mal. Aquí hay un error en el gráfico. Por favor, quiero que corrijas. Aquí, este anticodón, que es el que trae el ARN de transferencia, debe decir U, ¿no? UAC. ¿Por qué? Porque aquí el ARN mensajero está trayendo AUG. Acá no puede haber timina jamás, jamás, ¿de acuerdo? Entonces, el ARN de transferencia trae el anticodón. Si acá hay adenina, acá debe haber uracilo. Si en el codón hay uracilo, en el anticodón hay adenina. Si en el codón hay guanina, en el anticodón debe haber citosina. No hay TAC, sino UAC sería. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos informaciones las va a leer el ribosoma. Y cuando lo lea, se va a traer el primer aminoácido que sería la metionina.
Y así va a ir avanzando el codón, anticodón, codón, anticodón. Cuando se produce cada encuentro entre codón, anticodón, el ribosoma lee esos codones y anticodones. Y automáticamente el ARN de transferencia va trayendo los aminoácidos respectivos y la proteína se va alargando, formada por bastantes aminoácidos. Este proceso se denomina traducción, ¿ya? Entonces, para la traducción necesitas de 3 ARNs. El mensajero, que trae los codones, el de transferencia, que trae los anticodones y los aminoácidos, y el ARN ribosomal, que es el que va a leer la información. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Aquí me dicen, en el libro no sale con nombres. ¿No sale con nombres o no sale con nombres? A ver, voy a ver el libro para absolver tu pregunta. En el libro de la pre me dices, ¿no? En el libro de la pre. No, sí sale, ¿ah? Sí hay, sí está con nombres, porque la tabla es ya, ¿no? Igual que la de acá. A ver, por acá. La tabla es igual que esta. Igual. Lo que pasa que acá, claro, en el libro de la pre está el nombre completo del aminoácido y está el código arriba. Acá está más completo. Tienes todo el código y acá están las iniciales. Por ejemplo, acá está treonina, ¿no? Acá está treonina, acá está alanina, ¿no? Por aquí está el ácido aspartico, acá está la serina, arginina, histidina, pero sí están los nombres en la tabla del código genético, que está en la página, aquí la tengo, 49, ¿ya? Así es. ¿Listo? Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Todo claro para pasar al siguiente tema? A ver, voy a ver el chat. Ujú. Ujú. Profe, buenos días, una consulta. Sí. ¿Cómo es que inicia una cadena de codones? O sea, con UAA o UAG. Ya. La cadena de codones se va a iniciar con esta de acá que estás viendo, con la verde, AUG. Esa es la primera secuencia que se va a traer o que el ARN mensajero va a traer, ¿ya? Para que lo lea el ribosoma. O sea, aquí, acá. Si ves esta figura, aquí, el codón que ves acá es AUG. Y este codón te codifica el aminoácido que está acá, mira. ¿Ve? A, U, G, metionina. Entonces, el que va a traer la metionina no es el ARN mensajero. Sería el de acá que viene el chiquito, el ARN de transferencia. Pero como les digo, ¿no? Aquí hay un error parece de tipeo a la hora de que lo han puesto. Aquí debería ser el complemento, porque el anticodón es el complemento del codón, ¿ya? Acá, para AUG, ¿qué secuencia debería ser? U, A, C. Y acá dice TAC. T no puede ser, porque el ARN de transferencia, un ARN jamás tiene timina. No va a traer timina, entonces debe ser UAC. Entonces, cuando viene el anticodón UAC, que lo trae el ARN de transferencia, también va a traer el primer aminoácido, que es esta bolita de acá, que es la metionina. ¿Ya? Y después va a venir otro codón y otro anticodón, ¿de acuerdo? Para traer la información, ¿ya? Entonces, el ribosoma lo que va a hacer es leer esas dos informaciones, ¿ya? Y al leer esas dos informaciones, obviamente, pues, se va a formar el primer aminoácido. Y así se van a ir formando los demás aminoácidos, ¿ya? ¿Ok? ¿Se Profe, entendió hasta ahí? sí, y otra pregunta.
He visto que al lado de los codones hay como números, 3' y 5'. A ver. ¿Cómo sé cuál debe ir primero? Siempre, siempre sea el codón o anticodón, ¿no? En este caso, los codones vienen de un ARN mensajero que se sintetiza en sentido 5', 3'. Siempre van a venir los dos en dirección 5', 3', ¿ya? Pero aquí lo que interesa es traducir la información, ¿ya? Traducir la información, porque lo que vas a producir aquí en la traducción no es una ARN, sino una proteína. Y lo que te interesa aquí es tener los aminoácidos. Pero ¿cómo vas a tener los aminoácidos si no tienes el código? Entonces, el código está justamente, perdón, a ver, está justamente acá, ¿no es cierto? Con esta tablita, ¿ya? Entonces, va a llegar un momento en donde el ARN mensajero va a traer un codón de término, por ejemplo, el UAA. Entonces, como esto no codifica ningún aminoácido, ahí ya termina la producción de la cadena de aminoácidos, o sea, de la proteína, ¿ya? Entonces, ya ahí se acabaría. Ahora, tú me estás diciendo, pero estos codones vienen en un sentido, claro, como han sido sintetizados a partir de un ADN, ¿no? Como forman parte de un ARN y todo ARN que se forma viene en sentido 5', 3', entonces siempre van a venir en ese sentido, 5', 3'. Profesor, ¿y qué codón va primero? Primero va el AUG. ¿Y qué codón va segundo? Eso depende, ¿no? De lo que traiga el ARN mensajero, ¿no? Eso depende. Puede venir, por ejemplo, puede venir este, ¿no? Depende de qué proteína va a ser, ¿no? Por ejemplo, podría venir este de acá, leucina, CUC. El tercer codón podría ser este, ACA, treonina. El cuarto codón podría ser este, ¿no? Ácido aspartico, GAC, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se forme toda la proteína. ¿Sí? Profe, entonces cuando se juntan las bases nitrogenadas en la cadena de arriba, iría de 5 a 3 y en la cadena de abajo, que viene a ser el anticodón, de 3 a 5. Aquí tú dices, en esta zona, de 5 a Sí. 3 y de 3 a 5. Claro, lo que pasa que en realidad acá, si tú complementas las dos cadenas, ¿no? Como te digo, ¿no? AUG y el otro UAC, cada ARN viene en el sentido 5', 3', ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no es que uno venga en un sentido y el otro, porque cada ARN tiene una sola cadena y cada uno viene en el sentido 5', 3'. Lo importante es que estas dos informaciones se lean por el ribosoma, ¿no? En el sentido que van a venir ellos, 5', 3', ¿no? Claro, cuando se miran frente a frente los dos, si son complementarios, entonces se puede dar ese, digamos, esa dirección, 1, 5', 3', ¿no? En realidad, los dos van a ir en 5', 3', porque son ARNs que se sintetizan a partir del ADN, ¿ya? ¿Y Esa es en, la razón. Sí. y en qué caso entonces cambiaría la dirección para que vaya de 3 a 5'? No cambia ninguna dirección. O sea, aquí, como te digo, mira, acá los ARNs que van a venir vienen en dirección 5', 3', los dos, ¿ya? Y esos dos ARNs que vienen en esa dirección van a ser leídos por el ribosoma, ¿ya? Entonces, lo que importa es que el ribosoma lea digamos, reconozca esas dos informaciones que trae cada uno, ¿no? Porque para producir un ARN mensajero se hace en dirección 5', 3'. Ahora, el ARN de transferencia, ¿no? Que es otro tipo de ARN, también se tiene que sintetizar en ese sentido, ¿no? Pero se va a colocar de acuerdo al complemento que tiene el otro ARN, ¿no? De acuerdo al complemento. Pero los dos están siendo sintetizados en el mismo sentido, ¿ya? Pero el ribosoma es el que va a leer esa información. Cuando yo quiero sintetizar una cadena nueva de ADN, también se va en el sentido 5', 3', pero en sentido inverso a la cadena, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cadena de ADN que va de 5' a 3',
la nueva cadena también va a ir de 5' a 3', pero en sentido inverso. ¿Por qué en sentido inverso? Porque la cadena molde empieza con 5', termina con 3', y la nueva cadena también, pero va a iniciar en la zona 3' de la otra. No sé si me dejo entender, ¿no? Y para el ARN es lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo aquí esta secuencia, ¿no? De ADN. Por ejemplo, acá tengo 5' y acá tengo 3'. Entonces, el ARN no va a ir de la 5' de ADN a 3', va a ir de la 3' de ADN a 5' de ADN. Pero en realidad, la nueva cadena de ARN se está sintetizando en 5', 3', ¿no? Esto es un poco complejo. Lo que pasa es que esto hay que explicarlo en la pizarra, detallarlo y todo, ¿no? Aquí con la imagen, ¿no? En unos Profesor, minutos. buenos días. Disculpe, estamos en la semana 4 y ya ha pasado más de 30 minutos. Sí, señorita, lo que pasa es que tengo que explicarle al estudiante que me está preguntando. No le puedo cortar tampoco, ¿ya? Tengo que seguir avanzando. No se preocupe, vamos a avanzar. Ok, vamos a seguir entonces, ¿sí? Gracias, profe. Ya. Entonces, bueno, esa es digamos, la idea de todo, de esta parte del código genético, ¿ya? La traducción involucra, pues, la síntesis de una proteína. Y para eso necesito esos 3 ARNs. Bien. Bueno, ahora sí, voy a dictarte las claves. Les voy a dictar las claves, jóvenes, para que copien, por favor, de esta semana, ¿ya? Ok. Bien. Quiero mencionar una cosa muy importante, ¿ya? Sé que nosotros estamos contra el tiempo y tenemos que avanzar, ¿ok? Pero en realidad, pues tampoco podemos dejar de contestar algunas preguntas. Tenemos que avanzar y lo vamos a hacer. Yo no soy por particularmente no me gusta correr y avanzar y dejar la información así. Sé que muchos probablemente chicos ya tengan experiencia, sepan, algunos dominan, pero otros también necesitan una explicación, ¿no? Y creo que es importante, pues, dar la explicación del caso, ¿ya? Las preguntas del examen, bueno, van a venir de acuerdo al avance que hemos hecho, lo sé, ¿no? Y por esa razón, pues, a veces uno corre y avanza rápido y al final, pues, el alumno se perjudica. Y la verdad que no, yo no quisiera eso. O sea, no es mi manera de trabajo, no es tampoco correr, ¿no? Es importante darle la información que se requiere, ¿ya? A ver, la primera pregunta, la alternativa va a ser la D de dado, ¿ya? La segunda pregunta de la semana anterior, la respuesta es la B de beso, ¿ya? La tercera es la D de dado, D de dado. La cuarta pregunta es D de dado también, la clave. La quinta pregunta es B de beso. La sexta pregunta es C de casa, ¿ya? La séptima pregunta es B de beso. La octava pregunta también es B de beso. La novena pregunta es D de dado. La décima pregunta es C de casa. La onceava pregunta es B de beso. La doceava pregunta es A de Ana. La treceava pregunta, la número 13, es D de dado. La 14 es B de beso. Y la 15 es A de Ana. Esas son las claves de la semana anterior. ¿Listo? Bien, voy a compartir entonces la siguiente diapositiva de la semana de hoy. Ok, bien. El día de hoy nos toca ver el tema de histología vegetal, histología animal, o sea, el estudio de los tejidos, ¿ya? Se ve la presentación, ¿cierto? Se visualiza, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profe. Ok, listo, bien. Entonces, arrancamos con los tejidos. Un tejido es una agrupación de células, ¿no? Que cumplen una función determinada.
Tanto las plantas como los animales presentan tejidos. ¿Cuáles son los tejidos vegetales? Los tejidos vegetales se van a agrupar en dos tipos. Primero, los tejidos meristemáticos. Son aquellos que se encuentran formando parte de la planta, ¿no? Desde que se forma la planta, desde que es una semillita, ¿ya? Y son los encargados de otorgarle un crecimiento a la planta, ¿ya? Pero este crecimiento va a ser de dos maneras. Un crecimiento en grosor, ¿no? En espesor, y un crecimiento en longitud, o sea, un crecimiento en altura, ¿ya? Y longitud, ¿ok? Así es. Entonces vamos a encontrar un grupo de tejidos que le otorga a la planta crecimiento, que se llaman los tejidos meristemáticos. Y un segundo grupo de tejidos que se llaman los tejidos adultos o definitivos. Los tejidos meristemáticos se caracterizan porque sus células presentan la capacidad de estarse dividiendo constantemente, de hacer mitosis constantemente, ¿ya? Y esto lo aprovechan muchas plantas para poder propagarse vegetativamente de manera asexual. A veces hemos dejado por ahí en la cocina una papita o una cebolla y vemos que después de varios días le comienza a crecer un tallito o una ramita, ¿no? Entonces, eso es una propagación vegetativa, gracias al tejido meristemático. Dentro del tejido meristemático vamos a encontrar dos tipos, ¿ya? Acá ves, por ejemplo, esta imagen y acá hay otra imagen de acá. Vamos a encontrar dos tipos. El meristemo primario, ¿ya? Meristemo primario o apical y el meristemo secundario o lateral. Es fácil esto. El meristemo primario le va a otorgar a la planta un crecimiento en longitud, ¿ya? El tallo va a crecer hacia arriba y la raíz hacia abajo. Entonces, este meristemo primario se va a ubicar a nivel de los ápices de los tallos, ¿no? Donde se llaman las yemas, ahí, para formar nuevas hojas, ramas. Y también se va a ubicar en las puntas de las raíces, ¿ya? El otro meristemo es el meristemo secundario o lateral, el cual se va a ubicar en la zona central del tallo y la raíz, otorgándole a las plantas un crecimiento en grosor o en espesor. ¿De acuerdo? Así se da el crecimiento de la planta gracias al tejido meristemático. ¿Por qué? Porque sus células están en constante división. Y después ya tenemos los tejidos adultos o definitivos de la planta, ¿ya? En este caso, vamos a empezar por los primeros, porque dentro de los tejidos adultos de una planta tú vas a encontrar varios tipos. Tienes al tejido protector, al tejido mecánico, al tejido fundamental, al tejido de transporte, al tejido secretor. Hay 5 tejidos ahí. Los tejidos protectores son, como su nombre lo dice, los que protegen y cubren a toda la planta, a nivel de la hoja, a nivel del tallo y a nivel de la raíz. Y uno de ellos es la epidermis. Aquí la tenemos. Y el otro es este que está acá, la peridermis. La epidermis es un tejido vegetal, ¿ya? Que cubre a todas las plantas, en todos los órganos, ¿no? Raíz, tallo y hojas, ¿ya? A nivel de las hojas, la epidermis presenta una capita de cera que se llama cutina. Y cuando se depositan varias capitas de cutina, se le dice cutícula, como vemos acá. Esta capa de cutícula es producida por las mismas células de la epidermis, ¿ya? Y esto le brinda protección. Además, la capa de cera que está acá, ¿no? Evita que la planta se pueda deshidratar o pueda perder agua, ¿ok? Ahora, otra cosita más también es que cuando hacemos un corte de una hoja de una planta y vemos la epidermis, en la parte de la epidermis inferior, ¿ya? Porque cuando tú cortas una hoja de manera transversal, ¿no? Y la ves al microscopio, vas a ver como si fuera una especie de sándwich, ¿no? O sea, dos tapas, una tapa arriba y una tapa abajo. La tapa abajo es la epidermis inferior. Y en esa tapita vas a encontrar unas estructuras que se llaman los estomas, ¿ya? Estomas. Esto de acá es un estoma, mira, ¿no? Parece una boquita abierta, ¿no? Un estoma se localiza en la epidermis de la hoja y está formado por estas dos células que ves acá, que se llaman células oclusivas, y hay una abertura en el centro que se llama ostiolo, ¿de acuerdo?
Todo esto se denomina estoma, ¿ya? No vayas a pensar que el estoma es el huequito, no. El estoma es todo esto, las dos células oclusivas y el ostiolo, ¿ok? Así es. Por este lugar, la planta puede transpirar, o sea, puede botar su agua, ¿no? También por este lugar puede hacer intercambio gaseoso, puede ingresar el oxígeno o puede salir el dióxido de carbono, ¿ya? También por este lugar puede suceder lo contrario, puede ingresar el CO2 para el proceso de fotosíntesis y puede salir el oxígeno también, ¿no? Como resultado de la fase luminosa de la fotosíntesis. Entonces, si a mí me preguntan para qué sirven los estomas, yo diría para la respiración, para la transpiración y para la fotosíntesis, ¿ya? Y aquí, la peridermis es otro tejido protector, pero un tejido protector duro, grueso, ¿ya? Este tejido está formado por 3 capas, ¿ya? 3 capas de tejido. Una capa que se denomina, ¿no? O mejor dicho, bueno, puede tener varias capas sucesivas, ¿no? Pero este tejido está formado por una zona externa, ¿no? Que se llama el suberocorcho, una zona media delgada, que se llama el felógeno, ¿ya? O cambium suberógeno, y una zona interna que se llama el parénquima. Esas 3 capas forman la peridermis. Y esta peridermis, ¿no? Es un tejido duro. Lo vas a ubicar no en las hojas, sino en tallos leñosos. Un tallo leñoso es un tallo grueso, duro, ¿ya? Difícil de quebrar, ¿ok? Y a lo largo de esa peridermis hay unos agujeros, unos poros, ¿no? Por donde el tallo puede respirar. Esa zona, esa abertura se conoce como lenticela. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de bastantes células que están agrupadas y forman como una especie de cráter. No sé si te das cuenta, ¿no? Acá. Esta especie de cráter es un lugar donde la planta a nivel del tallo puede respirar. Pero esto está hecho de ¿qué? Está hecho de suberocorcho, de felógeno, de parénquima. Entonces, esto es una peridermis, ¿de acuerdo? En una pregunta de un examen hace tiempo dijeron, ¿no? ¿Cómo se llaman las estructuras que sirven para que los tallos leñosos respiren, ¿no? Y dentro de las alternativas estaban los estomas. Y algunos marcaron estomas, y esa no era la respuesta, era la peridermis, ¿no? La peridermis es un tejido que reemplaza a la epidermis y que está presente en estructuras duras, ¿no? En tallos leñosos. Y también dentro de la peridermis podemos encontrar a las lenticelas, que son estructuras para la respiración, ¿ya? Bien. Luego tenemos a los tejidos fundamentales. Bueno, en realidad los tejidos fundamentales son los más abundantes de la planta, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a encontrar a varios grupos. Al tejido fundamental se le llama parénquima, muchachos, ¿ya? Y su función es bien fácil, almacenamiento, ¿ya? ¿Qué cosa almacena? Lo siguiente, mira. Hay unos parénquimas, ¿ya? Que se encuentran en las hojas y en todas las partes de la planta, donde se almacena bastante clorofila. Y la clorofila es una molécula que capta luz. Por lo tanto, este parénquima va a tener muchísimas células con bastantes clorofilas y cloroplastos. Por lo tanto, se va a encargar de la fotosíntesis. ¿Cómo se llama este parénquima? Parénquima clorofiliano, ¿ya? Otro parénquima almacena sustancias de reserva, por ejemplo, gránulos de almidón, ¿no? Amiloplastos acá adentro. Si el parénquima almacena almidón, se le dice parénquima de reserva amiláceo, ¿no? Pueden almacenarse también otras moléculas, proteínas, sales minerales, etcétera, ¿ya? Otro parénquima que está en las plantas es el parénquima acuífero, que almacena agua, ¿no? Por ejemplo, en las plantas cactáceas, ¿no? Hay un gran desarrollo del parénquima acuífero, ¿no? ¿De acuerdo? Y otras plantas presentan su parénquima aerífero, ¿no? Que almacena aire, almacena gases. Entonces, dependiendo de lo que almacene el parénquima, tú vas a encontrar varios tipos, ¿no? Parénquima clorofiliano, parénquima de reserva, parénquima acuífero o parénquima aerífero. Por ejemplo, hay plantas como la lenteja de agua que flota en la superficie de agua, ¿no es cierto? Esa flotabilidad se debe a la presencia de su parénquima aerífero, que almacena gases, por ejemplo. ¿Sí?
Bien. El otro tejido es el tejido de sostén o de soporte. ¿Por qué se llama así? Porque le brinda soporte a la planta. También se llama tejido mecánico. Aquí vas a encontrar dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. ¿Ok? Colénquima y esclerénquima. ¿Ya? El colénquima es un tejido que está formado por células vivas, ¿ya? Cuyas paredes celulares están parcialmente engrosadas con el carbohidrato celulosa, ¿ya? Este colénquima lo vas a encontrar, por ejemplo, a nivel de las zonas de los peciolos de las hojas, ¿no? En los pétalos de la flor, ¿no? En zonas flexibles. Quiere decir que este tejido le brinda flexibilidad a la planta, ¿ok? Flexibilidad, ¿ya? El colénquima. En cambio, el esclerénquima, si tú lo comparas con el colénquima, lo vas a encontrar en zonas duras, ¿no? Por ejemplo, en la pepa de la palta, ¿no? En troncos leñosos. ¿Por qué? Porque las células son muertas. Las células de este tejido son células muertas cuyas paredes celulares están totalmente engrosadas con celulosa, ¿ya? Y con un carbohidrato que se llama lignina, ¿ya? Sus paredes celulares están lignificadas, ¿ya? Entonces, esto le brinda más que todo soporte, sostén. Esa es la diferencia entre esclerénquima y colénquima, ¿ya? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces, como ya son 9:51, vamos a respetar el tiempo, ¿no? Y vamos a continuar después del receso. Gracias por escuchar.